entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Un café en la mañana, el café de la mañana, nuestro café en la mañana. Hemos tomado tantos cafés, pero el de hoy es el café de la mañana. Mi nombre, dice nuestro invitado, es Gastón Velasco, tengo 48 años. Mi familia está formada por mis dos hijas hermosas, Lenina y Maela, papás Roberto y Norma, y mi hermana María Fernanda de 43 años. Todos vivimos en Navarro. De profesión soy analista de sistemas, técnico superior en informática y técnico profesional en redes y comunicaciones. Trabajo de lunes a sábados en el local de computación ubicado en la calle 9, número 21, donde realizo mis tareas de venta y asesorías para equipos informáticos, reparación de computadoras y notebooks, y les cuento que ya tengo 20 años de experiencia en el rubro. En mi tiempo libre me gusta mucho escuchar música, ver tele y cuando se puede cine y bowling. Mega Titán. ¿Cómo estás, Gastón, querido? Buenos días, Alfred. Gracias por la invitación. Bienvenido, esta es tu casa. Sí, ya lo sé. ¿Te faltó la pesca o no? Me faltó la pesca y San Lorenzo. Que después me di cuenta. Bueno, San Lorenzo sí. Ahora mejor casi. No, igual hay que ponerle ficha. Bien, sí, ¿cómo estás, Gastón? Bien, muy bien, por suerte. Muy contento de estar acá. Gracias, esta es tu casa. Sí. Siempre. Te molestamos tanto. Sí. Todo el tiempo. No es molestia, al contrario. Y después nosotros con convicción decíamos, bueno, vamos a hacer la publicidad. Se resuelve todos los líos que te provoca la computadora. Y sí, todo. Sí, se trata de hacer lo posible. Sí. La informática no es muy complicada, tiene sus cosas que a veces no salen, pero bueno, es cuestión de volver a aprender, rediseñarse, reestructurarse, innovarse. Y en la informática es cosa de todos los días. De todos los días. Porque, a ver, la informática no es solo la computadora, la notebook, ¿no? Es todo. Este micrófono pasa por la informática. Sí, de hecho te íbamos a preguntar si nos das una mano con un auricular que no funciona. Los auriculares, bueno, todo es informática. Justamente es información automática y por ahí pasan los bits y por ahí pasan los datos. Por ahí pasa la información, ¿no? Eso es puntual. Vos nos contás que tenés a toda tu familia viviendo en Navarro, sí. Pero vos no sos de Navarro. No. A ver, contame de tu familia. La historia de mi familia, nosotros hace ya 15 años, van para 16, nos mudamos a Mol con la mamá de mis nenas y mis hijas. ¿Vos de dónde sos oriundo? De Capital Federal. Y ella de Mol. Sí. Y bueno, yo en ese momento trabajaba en importaciones informáticas, entonces yo podía hacer mi trabajo desde Mol a través de internet. Un adelantado, mira. Sí, y en ese momento... Lo que ocurrió después en la pandemia. Claro, una cosa... Sí, tal cual. Entonces, Soledad trabajaba en la parte de agro con el hermano y yo en la parte seguía con las ventas de importación. Mi socio allá se dedicaba a lo que era la logística y yo era las compras y ventas. Se arrancaba muy temprano y se trabajaba hasta muy tarde porque se trabajaba con China. Y bueno, después las nenas crecieron, oportunidades de trabajo de venir acá a Navarro, al pueblo. Y bueno, nos mudamos para acá. Y acá ya las nenas empezaron el jardín, otra la primaria, y así una ya crecieron, una ya está en tercer año de la secundaria y la otra está volando. Se voló y se fue a Estados Unidos y está trabajando allá. ¿Y cómo fue esa decisión de tu hija? Y fue, la verdad que como padre, yo estoy muy feliz y muy contento de que ella haya tomado esa decisión porque es una experiencia laboral que le va a durar un año. Es de estas becas que van a trabajar en realidad. Se llama Cultural Care, es una empresa en el cual hace que de intermediario entre familias hosters, que se llaman allá en Estados Unidos, y gente de chicas y chicos de todo el mundo, no solamente de Argentina, se anotan, se ponen su perfil, ponen su currículum y tienen que tener experiencia laboral, obviamente, en cuidado de chicos, porque te puede
que podés cuidar a un chico de 6 meses hasta de 10, 11 o 12 años, ¿no? Y bueno, Lenina, en mi hija mayor, que estamos hablando, en un año, en 2 años, hizo el trabajo de niñera, en la mayoría de los casos ad honorem, para obtener experiencia, y bueno, ¿Cuándo te avisó que te se iba? y arrancó, ¿cuánto hace? Enzo es amigo de 2 años, más o menos. Ah, ¿no? sí, más o menos. más o menos. Pasa que Son claro, es amigos, un ¿no? trámite que lleva un tiempito, Lleva un entonces tiempo. tenés que arrancarlo Sí, con, sí, sí. con tiempo. Pero Sí, sí, ya sé. pero ella pero lo tenía decidido 2 años, sí, 2 años más o menos. Arranca el trámite hace 2 años y bueno, salió esta familia, hacen un match, significa que ambos están de acuerdo y les gusta, porque eso es lo más importante, que les guste. Tanto la persona que va a cuidar a sus hijos como ella le va a gustar el lugar o le gusta la familia, porque hay entrevistas, videollamadas de por medio. Nosotros conocemos a la familia, los papás, las mamás, ¿no? Y la familia quiere conocer también a los entornos de la chica que va a viajar o el chico. Y bueno, el 29 de junio ya tenía fecha de pasajes. Ella ahora está en San Francisco, California, y tiene un año de residencia. La visa es por un año que se la dan, y una extensión de un mes, para que después de ese mes ella lo puede usar para poder pasear o lo que quiere, pero como obligación, Cultural Care y Estados Unidos, el país en sí, aparte de trabajar y cobrar un sueldo, tiene la obligación de estudiar, tiene que estudiar algo. Entonces ella se va a dedicar a profesionalizar el idioma inglés, en donde ese título, para poder entrar a universidades de otros países, que tenés que saber el lenguaje inglés, tenés que tener un título especial. Acá es muy caro, casi $7.000, y allá es gratis. Entonces ella va a hacer eso para especializarse en el idioma, terminar y obtener ese título. Y bueno, y la familia tiene la oportunidad o la opción de poder pedirla por un año más. Entonces en Estados Unidos mismo le estiran la visa un año más, pero más de 2 no puede quedarse. Eso es así, más de 2 años no puede, ¿no? A no ser que encuentre un amor, se case. Bueno, ya, ¿no? Eso lo veremos. los imprevistos, bueno, lo dudo, esas pero cosas bueno. son otra cosa. Sí, es otra cosa. ¿Y tus padres, que son de la ciudad autónoma como vos? Mi ¿Y tu mamá, hermana? No. Nosotros nacimos en Capital, pero... ¿En qué barrio, che? ¿En qué barrio? En Capital, en Boedo. Oh, Mamá, claro. Mamá de Parque Patricios. Así que de Huracán. Huracán. Papá, Boedo. Después vivimos en Capital, nos mudamos a Agustín Ferrari, a la casa de mis abuelos. Ajá. Ahí nos criamos de chiquititos con mi hermana. Desde ahí, bueno, yo hice mi secundaria en el Dr. Marcos Paz, en el Nacional y Comercial de Marcos Paz. Y después, una vez que me recibí, ingresé, hice el CBC de Farmacia y Bioquímica, pero bueno, no se pudo en ese tiempo, fue unos momentos muy difíciles para el país. Tuve que dejar la carrera y después me dediqué dije, bueno, voy a dar estaba un poco el tema de la computación, me interesó un montón, más que nada por los algoritmos y la programación y la matemática y eso, y bueno, me dediqué a la carrera de analista de sistema, y después hice perfeccionamiento en otras ramas, ¿no? Por supuesto, ramas como ser las redes internacionales, el CCNA de Cisco, que es una empresa estadounidense internacional de comunicaciones, y la robótica y la nanotecnología y la telemática, bueno, todas cosas que fui aprendiendo
con el pasar del tiempo, ¿Y ¿no? cómo- Para no quedarme en la historia, porque No, claro. de la 486 era eso en ese momento, ¿no? Hoy estamos hablando de... Y hay que tener que un espíritu así Hoy hay muy, mucha tecnología. muy como muy curioso, porque esto todos los días se modifica. Constantemente. Entonces tenés que estar muy constante en la visión de lo que se viene, la inteligencia artificial, lo que se viene, ¿no? La robótica. ¿Y qué es la mucha inteligencia gente- artificial? Y justamente es algoritmos creados por el hombre en algún dispositivo, porque todos creen que son robots, ¿no? Pero en realidad un robot sí puede tener inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está programada mediante algoritmos por el ser humano para que reaccione a acciones que quiera el hombre. Entonces, o lo que desee el ser humano. En esta lógica de que las máquinas hacen exactamente lo que le ordena el hombre. Por supuesto, Claro. a través de eso. Por Viste, ejemplo, que te- una cosa elemental cuando empezó toda esta historia de la computación, decíamos, se equivocó la máquina. No. Nunca se equivoca la máquina porque justamente es un mecanismo perfecto que responde perfectamente. Puede haber una excepción, Sí, pero no. en términos generales la máquina responde a la orden que le das. Claro, Y- ese es el punto de vista de la computadora. La Sí. computadora tiene detrás de lo que uno ve en un monitor, tiene detrás un montón de componentes creados y fabricados para que funcione correctamente. Eso es un principio de inteligencia artificial. Ese es un principio, pero basado a través de algoritmos y lógica matemática, y de leer ceros y unos, porque eso es lo que vos ves en Como tu ceros pantalla. y uno, es ceros y Tal uno. cual, vos lo que ves en la pantalla son ceros y No te unos. creo. Sí, tal cual. Son Solo ceros y uno. Yo solo creo que ceros era y uno. 0 al 10 por lo menos, No. al 9 por lo menos. Todos ceros y 0 uno. al 10, mira lo que burro. Todos ceros y uno. Esos ceros y uno se Como para entender se esto de los modifican. ceros y uno. Por ejemplo, la letra A Sí. en el abecedario en realidad son 8 ceros y 8 unos donde comparten un carácter. Pues Y la letra para- es una- Y para formar la letra A hay un algoritmo detrás y un proceso que hace el procesador en sí. Para eso tiene un microprocesador que es el cerebro, que forma 0, 0, 0, 0, 0 y 1 al final y le dice, acá me querés decir que querés poner la letra ¿Y A. cómo lo hace tan rápido? Eso, ¿viste? Y bueno, ¿Qué mundo imagínate lo que era este, antes, los ¿no? mundos? Lo que tardaba antes en lograr eso, y hoy es todo rápido, pero lo que vos ves en una computadora, en una foto, en una imagen, en un video, todo está a través de ceros y unos. Así trabaja una computadora. Por eso los componentes, el procesador, la memoria, la fuente de alimentación, la electricidad, es muy importante. Y bueno, cuando se daña porque también el fabricante del sistema operativo, vos podés tener Windows de Microsoft o podés tener una Mac con iOS de Apple, tienen defectos de fabricación, los largan al mercado, vos compras, pero también tiene defectos. Entonces ahí es donde después empiezan a caer los parches. Esos parches son los que a vos te sirven para que esos defectos no sigan ocurriendo. ¿Qué mundo? Pero... ¿Y vos cómo llegaste a este mundo? Y bueno, justamente llegué porque Eso ha sido muy curioso, porque- claro, me atrajo mucho. En ese momento yo prendía una computadora y para poder arrancarla tenía que poner 8 disquetes. Para poder tener el DOS, el famoso DOS, y después... Para abrir el DOS tenías que poner 8 disquetes. Sí. Era en total 8 disquetes de 5,4, unas cosas cuadradas. Sí, así. me acuerdo. ¿De qué año hablamos? Y estamos hablando del año del año 87, 88. Porque yo, por ejemplo, cuando tuve mi computadora ya el DOS abría solo, ¿o no? Claro, habría solo. Después necesitaba el disquete para un montón de cosas grandes. No, pero al principio vos tenías que poner los disquetes para poder arrancarla. Y después cargaba los programas con los disquetes, que tardaba 10 minutos en poder abrir un Word, por ejemplo, en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Y así rápidamente después pasó el disquete. Después más pasó chico, del disquete, pasó al 3,5, que hubo un intermedio, ¿verdad? intermedio, y después del 3,5 pasó a ser Más chiquito, un sí. disco más chico. Después ya vinieron los discos rígidos de almacenamiento, con plato y púa, como si fuera un tocadisco pero cerrados al vacío.
Hoy- plato y púa tenés dentro del vacío. Sí, adentro de un disco hay un plato y una púa. Este tal pibe cual. está loco. Es un mega titán en Me serio. hubiese gustado traído uno, Estoy- que lo tengo abierto. Es un Estaría mega titán bueno, en serio. Pero adentro hay un plato y una púa como si fuera un tocadisco. Ese plato está magnetizado y ahí se guardan ceros y unos. Y ahí es donde a 5.400 revoluciones Este pibe por está minuto. jodiendo, está bromeando. Está buenísima la broma. Sí. Está linda, ¿no? Qué bárbaro, impresionante. Y hoy avanzó la tecnología a discos M2, que son plaquetas, que ya no hay nada mecánico, o discos SSD, que son como si fueran, como si tuvieras un pendrive con plaquetas lógicas, y eso hace que las velocidades hayan cambiado muchísimo. Pero a nivel mundial, los grandes servidores, las grandes empresas como Google, como Amazon, y IBM, sus grandes servidores donde almacenan nuestra información, que es la que usamos diariamente, que es la famosa nube, ellos todavía siguen usando discos mecánicos, porque son discos que soportan altas capacidades. Estamos hablando muy por encima de los 100 terabytes. Y cuando vos empezaste, ¿imaginaste que esta evolución iba a tener el volumen que encontrás? En 10 años no lo imaginaba. Claro, llegó un momento que dijiste, no, esto no para más. Esto no da para más. Pero me di cuenta que la gente empezaba a acceder a las computadoras, empezaba a acceder, como hoy uno de a poco fue accediendo a los smartphones, ¿no? Pero la gente empezó a acceder a las computadoras En los principios de los 90. en los principios de los 90. Y la gente ya, en vez de comprar un equipo de música, sabía que comprando una lectora de CD y poniendo el CD, parlantes y una placa de sonido que se vendían Los mini aparte. componentes murieron ahí. Todo. Vos sabés que Todo. yo Muchas cosas caen con la la primera tecnología. computadora con la que tuve contacto fue en mediados de la década del 70 en una empresa que trabajaba y que tenía una oficina donde estaba la computadora. Claro. Eran una oficina de 5x3. Sí. Ahí eran unos monstruos enormes. Se llamaban las mainframe, las Bueno, famosas mainframe. Era una empresa importante y tenían toda la información ahí, ¿no? Pero la era información una sala de computación y 3, 4 Sí. tipos dedicados a eso. Sí, eran máquinas muy grandes que levantaban mucha temperatura, necesitaban mucha refrigeración y trabajaban a cinta. Creo que todos hemos visto películas donde de que nos mostraban cómo leían información con unas cosas que giraban, Sí, iban y venían. sí. Bueno, en esa cinta estaba la información. Y otra cosa que resulta a mí para mí curiosa es, a veces cuando dice, bueno, voy a comprar, imaginemos, ¿no? Voy a comprar una notebook Sí, para mí. Entonces decís, no, gastate, o sea, plata de hoy. Yo ayer abrí un correo así, vi una computadora de 700.000 pesos. Sí. No miré más que eso. Pensé, no, hay dos posiciones. Una es que dice, no, pero esto, viste, al poco tiempo se desactualiza. Y otro que te dice, no, si haces esa inversión tenés por varios años Tal una cual. buena computadora. sí. Es primero que la inversión de tu primera notebook o la notebook que uno compre o ya sea una computadora debe ser acorde a lo que vos vayas a Claro. usar. Entonces siempre uno Claro, no es cuestión de- divide la venta en si la vas a usar en home office, o sea, para trabajo de oficina, la vas a usar para diseño gráfico o la vas a usar para programación, renderización y a su vez hacer efectos en 3D y todo. Entonces hay Sí, de hecho diferentes- acá por ejemplo, uno uso es el que da Enzo, otro Claro. uso es el que doy yo, otro uso es el que da Tal cual. Darío y otro diferente el que da diferente Manu. lo que da, claro, la parte de edición Claro. necesita tener algo muy grande, muy potente, muy bien ventilada y muy bien que tenga buena producción eléctrica porque trabajan muchos componentes en el momento. Entonces son computadoras totalmente distintas. Claro. Y en las notebooks pasa lo mismo. Sí, hay notebooks de hasta de $1.000.000 que son gamers, que donde tienen adentro una placa de video súper poderosa. $1.000.000 de pesos. Sí, y más todavía.
Pero bueno, ¿quién compra esa notebook? Esa notebook la compran personas que son que están en internet constantemente en juegos online, Claro. y que a su vez su inteligencia en el juego y su poderío que tienen para poder jugar con Hablamos de una notebook velocidad. le genera un rédito que le genera dinero, ganan plata. Entonces uno invierte 1 millón, pero a su vez como el tema de la minería, usar criptomonedas, tener una buena computadora para poder obtener criptomonedas. Entonces, tener una buena computadora de esa persona que es gamer y que juega, lo que gana son bitcoins. Entonces muy complicado. se hace de dinero. Entonces la inversión a veces, para no ser 1 millón de pesos en una notebook, bueno, pero está ganando casi $100 por día, si le va bien. Entonces Claro. no es nada. Sí, esa es la eso- realidad. Sí, sí, claro. Tengo mensajitos para el invitado. El primero dice: hola, ¿cómo están? Acá estoy escuchando a un amigo y una gran persona como Gastón. Le mando un abrazo fuerte, saludos para todos. Leandro Gómez de Villamol. Muchas gracias, Leandro. Un gran amigo, Leandro. Un bombero de MOL, y una persona que la verdad estimo y quiero muchísimo. Es un gran amigo. Hice mucha gente en MOL, muchos amigos en mis 4 años en MOL. La verdad que un pueblo extraordinario. Di clases en MOL en 4.º año. Lo tuve como alumno. Ya. Tuve la materia informática. Yo daba informática en el TICS en ese momento, y ahí conocí muchos jóvenes, muchos chicos que la verdad hoy están muy grandes y me reconocen, y eso es una gratitud muy hermosa. Hablando de Villamol, llega otro mensaje que dice: un abrazo grande para Gastón, una excelente persona, de parte de Matías Videla. Matías Videla, otro gran amigo también que conocí allá. Sí, ¿Qué te la gustaría verdad. decir que no te haya preguntado? Nada, no, me gustaría que no me hayas preguntado lo que, bueno, todo el mundo te dice, cómo ves la situación del país, ¿no? Mal. Mal. Estoy ¿no? muy preocupado, creo Entonces que... ahí me sale justamente 2 palabras, que porque yo te pregunto a vos cómo ves la situación del país, y creo que todos la vemos mal porque estamos preocupados, y ahí sale una gran palabra que está en un libro de Oppenheimer que me regaló un amigo, que es la incertidumbre. Y la incertidumbre a nosotros nos lleva lamentablemente por un camino en que no tenemos un objetivo. Y a diferencia de otros países que habían sido agarrados y tomados por potencias, hoy son independientes y salieron de esa incertidumbre, se pusieron a un objetivo, como Singapur, estamos hablando, que es una de las potencias tecnológicas más importantes del mundo, y la incertidumbre es muy fea, es muy mala. Estos días he estado pensando que cómo actuaremos ante esta situación que se está presentando, porque estamos ya inmersos en otra crisis. Sí. Y pensaba que estamos inmersos en una crisis. Hacer diagnósticos genéricos y cuestiones macroeconómicas no está en nuestro alcance. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Para mí, aprovechar la crisis sin entrar en la etapa del conflicto. Correcto. Es decir, si la crisis nosotros nos da la posibilidad de evitar el conflicto en la cercanía, en lo que tenemos alrededor. ¿Sí? Y podemos ver cómo definimos el objetivo y el camino, y disminuimos ese ámbito de incertidumbre, la vamos a superar. Si entramos en el conflicto, imaginemos acá, entramos en el conflicto todos nosotros, porque venimos mal, porque estamos preocupados, entonces cada uno tiene su momento, el conflicto destruye todo. Son como 2 etapas, ¿no? Estamos en la crisis, evitemos el conflicto. Y si vos prevenís todo eso, la crisis, el conflicto, la incertidumbre, lográs objetivos, está la otra palabra que a mí me gusta mucho y que para mí es una de las palabras que más quiero dentro de todo, que es el progreso. Me encanta ver el progreso. O sea, me dicen, va a venir el tren a Navarro, y feliz. Eso es progreso. Es progreso para el ser humano, es progreso para la población y es progreso para el país. Pero si no hay un acuerdo en general
entre las partes para que salgamos de esa incertidumbre y se logre un progreso a nivel país y que los argentinos podamos una vez por todas vivir bien, no vamos a llegar a ningún objetivo. Yo en ese sentido creo que todos tenemos una herramienta que va a ser la elección del año que viene, pero tengo poca expectativa de que todos se pongan de acuerdo porque cada uno defiende su quinta. Lo digo con convicción, con respeto, pero con convicción. No, estoy totalmente de acuerdo. Porque esto se podría haber solucionado mucho antes. Mucho antes. Lo que pasa es que nuestros políticos no tienen la delicadeza de sentarse a hablar, me refiero al oficialismo y a la oposición, y ver que si que el oficialismo está en un estado bastante mal y nos está llevando casi a la cima, no al borde, porque ya casi lo estamos, y si el oficialismo se sienta a hablar, se sienta a decir, nosotros tenemos estas herramientas, te proponemos esto, y yo sigo insistiendo, un país no se puede gobernar en 4 años, es imposible, eso es una de las cosas que habría que cambiar primero y principal. Un gobierno no puede dominar un país 4 años. Cambiar a volver a la constitución anterior, que eran 6 años sin reelección. Y claro, porque no hay plan que dure. Entonces, si yo tengo a la oposición sentada en las bancas, puteando, siempre diciendo algo en contra. Lo que pasa es que el periodo de 4 años está concebido para que sean 8. Y claro, pero en el gobierno de Macri no fueron 8. No, bueno, pero ¿no? Porque pero en 8 años podés diagramar la economía. Te va mal en 3, ya sabes que estás equivocado. Entonces, llamá a la oposición, sentate a hablar, ¿qué proyectos hay? ¿Qué propuestas podés traer? Juntá mi equipo económico, juntá tu equipo económico y te damos vía libre. Nosotros en 4 años no nos presentamos, pero te vamos a ayudar, pero después hacete a un lado porque nosotros queremos seguir el otro camino. Sí, bueno, pero eso desgraciadamente en la cabeza de la clase dirigente no está. Fíjate esto que digo de la crisis y del conflicto. Primero entró en crisis la coalición de gobierno, ¿no es cierto? Entró en crisis con la puja entre Alberto y Cristina. Terminó en un conflicto. Sí, el sábado terminó en un conflicto cuando Cristina habló otra vez redoblando la apuesta y redució el ministro. Eso, el conflicto de la coalición interna generó el principio de una crisis o la aceleración de una crisis institucional en la Argentina. Tal cual. Y ahora se va a producir el conflicto porque está clarísimo que Cristina gobierna a pesar de que es la vicepresidenta. Y lo primero que tendrían que acordar los hombres de la política es que acá hay 2 proyectos de país y que lo primero que hay que acordar es que no van a estar de acuerdo. Y después se pueden construir cosas. Ahí está la Pero a ver, si vos solo decís, lo que yo digo es la verdad y los otros no, lo que yo digo la verdad, no vamos a ningún lado. No. Entonces ahí estamos en un problema. Bueno, obvié que me hagas la pregunta porque ya me la hiciste. Sí, ya está, por supuesto. Es lindo. Llega un mensajito que dice: felicitaciones, es una bocanada de oxígeno escuchar a este invitado, dice Yoli Santía. Yoli, un beso enorme para la gigante Yoli Santía. Sí. No es gigante por grande de edad, no, gigante por su estatura, talento y su estatura moral. ¿A quién vas a proponer para este espacio? Bueno, yo quería proponer a una persona que en el año 2015 he conocido y es amigo de la casa, es amigo tuyo, no sé si va a poder venir, o creo que ya estuvo, pero fue una de las personas que me hizo abrir mucho el tema de los trabajos y cómo iba a venir la educación en el país, qué iba a ser la innovación y el desarrollo, que lamentablemente por la pandemia, tengo que decir, el país se dio cuenta que tenemos una herramienta muy importante que es la virtualidad, que los chicos pueden estudiar y aprender de otra manera. Entonces, yo ya lo sabía, eso en muchas reuniones con profesores lo había planteado, y esa persona es Ángel Nosito. Bien, no estuvo en la excusa o el café, así que en algún momento él va a poder estar. Sí, lo hacemos virtual como fuere, no hay ningún problema. Sí. Gastón, querido, gracias. Gracias a vos por invitarme, gracias a todo el equipo. No te vayas, que tenemos consultas técnicas para hacerte. Mega Titán. No, de acá no vos me voy. Solucionás todos los acá líos se que provoca todo. la tecnología. Se ríen todos acá, pero es verdad. Es verdad. 9:04 en la República. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso.
NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.